las cosas que más echaba de menos en el hospital al principio de todo, fueron mis amigos. Fue poder salir a dar una vuelta sin ningún tipo de problema. También echaba de menos las cosas que me perdía. Bueno, realmente no las podía echar de menos porque no las conocía, pero las cosas que me contaban mis amigos, de que salían y... La verdad que lo que más añoraba era volver a clase. Justamente un año antes de yo ser diagnosticada, una amiga mía le diagnosticaron leucemia. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, desde mi mentalidad de niña de 9 años, pues veía que yo no iba a clase, que pues que estaba como en su mundo y tal. Entonces yo no entendía, no tenía esa capacidad de entenderlo. Entonces yo decía, buah, qué suerte que tiene, que no va a clase, yo tampoco quiero ir a la clase. Entonces estuve durante un montón de tiempo diciéndole a mi madre, ay, qué suerte que tiene Ainhoa, que no va a clase, que no sé qué, que no sé cuántos. Y cuando me pasó a mí y dejé de asistir a clase, me di cuenta de que en el fondo no era algo tan bonito como mi mente se lo había pensado, era algo como difícil, porque a la par, eso que yo en ese momento no me gustaba, porque a mí no me gustaba ir a clase, me hacía feliz asistir cada mañana a clase a las 9 y me daba igual hacer matemáticas, inglés, castellano, me daba igual, porque en el fondo yo era feliz y no lo sabía. Es lo típico de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pues fue así literal, que hasta que no dejé de ir a clase y no me di cuenta de que a mí eso me hace feliz, no lo supe valorar. Y yo veía como mis amigas, pues eran como que vivían cosas que yo no vivía. Entonces a mí en cierto aspecto me daba como coraje, porque era como, ¿por qué ellas viven su vida y yo no puedo vivir la mía? La verdad que yo también, aparte de añorar eso, sentía mucho miedo de que la gente de mi edad se olvidase de mí. Tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Porque yo vi que al tener mi amiga que había tenido leucemia, yo vi que al principio era como que estaban como muy encima de ella, pero luego con el tiempo se fueron olvidando. Entonces a mí eso me dolía porque yo pensaba que me pasaría como a ella. Y es más, con ella se centraba muchísimo más que conmigo. Entonces, en el fondo yo sentía como que me sentía como poco apoyada en ese sentido. No sé, es muy diferente. Pues lo que más echaba de menos claramente era pues hacer lo que un niño hace cuando está bien, es ir al colegio, jugar con sus amigos, ir al parque, que yo en ese momento pues yo no lo podía hacer. Debido a la enfermedad y a los efectos secundarios de los tratamientos, los niños y adolescentes con cáncer nos perdemos muchos momentos de nuestra vida. Debemos estar ingresados en el hospital o quedarnos un tiempo en casa. Cuando hablamos con nuestros amigos, se hace evidente el cambio de realidad que hay. Y la infancia de un niño con cáncer y la adolescencia de un adolescente con cáncer es muy diferente a lo que uno se puede llegar a imaginar.